Doctor, dice mi compañero JC que se le puede dar chancecito tantito porque está fallando su internet, que ahorita lo está arreglando. Sí, Doc, no te preocupes, no te preocupes. Ok, una disculpa, nuevamente estoy teniendo demasiados problemas de conexión, pero creo que ya no debería de tener. El mínimo, el páncreas exocrino va a consistir en el ácido pancreático y el conductivo de drenaje, las cuales van a ser células especializadas para el. Estas principalmente van a tener la cualidad de poder adoptar distintas formas, ya sea irregular, ya sea esférico o tubular, y esto va a permitir la adaptación de la estructura hacia las distintas enzimas pancreáticas que nosotros podremos alojar. En la membrana basolateral del ácido pancreático, nosotros vamos a encontrar una serie de receptores para neurotransmisores y para hormonas que van a ser capaces de estimular la secreción del ácido pancreático, que como podemos observar en su componente endocrino, van a ser la colecistoquinina y la secretina, y en su componente neurocrino van a ser la acetilcolina, la sustancia P, así como otros pues estímulos particularmente de carácter purínico. Nosotros tenemos que saber de igual manera que la comunicación intercelular que va a ocurrir entre estos acinos pancreáticos y el conductillos van a ser a partir de uniones estrechas y uniones en hendidura. Esto van a permitir que la transmisión de señales de calcio, como es en el caso de las uniones en hendidura, sea alojada y se pueda compartir un medio eléctrico y químico que permita una mejor liberación de estas señales hormonales, así como una mejor comunicación que permite una liberación íntegra de todos y cada una de las enzimas pancreáticas durante el momento del estímulo que va a ocurrir a partir de estos componentes, tanto endocrino como neurocrino. De igual manera, nosotros vamos a observar acá que en un corte histológico, esto pues ya lo vimos en el tema de histología, pero podemos observar que la luz ductal y la luz acinar van a tener distintos componentes bien diferenciados, en donde la luz ductal va a tener demasiadas mitocondrias que van a poder permitir el transporte dinámico de todas estas enzimas pancreáticas a través de para llegar a la luz del tubo digestivo. Y las células acinares van a contener múltiples granos de retículos endoplasmáticos, así como ribosomas que van a permitir una síntesis amplia de péptidos que van a consistir pues en la serie de enzimas pancreáticas. Recordemos que las enzimas en sí, por su propia cuenta, van a ser en su mayoría proteínas complejas, en algunas ocasiones unidas a hidratos de carbono y quizás a algún tipo de esteroide, pero en su mayoría su componente funcional es 100% una proteína. Muy bien, bueno, pues ahora observando los constituyentes inorgánicos que van a formar parte de los pues prácticamente el contenido pues de la glándula exocrina pancreática. Los principales componentes de inorgánicos van a ser el agua, el sodio, potasio, cloro y bicarbonato.
Estos van a tener el objetivo de poder conseguir que las enzimas digestivas lleguen a la luz intestinal para poder neutralizar el ácido gástrico que se vacía en el duodeno. Las cualidades del jugo pancreático es que es de tipo claro, incoloro, alcalino e isotónico. También de igual manera la velocidad va a depender mucho del estímulo acerca de la hormona secretina en esta. Pues cuando el páncreas se encuentra en reposo vamos a encontrar una liberación pequeña de 0.2 mililitros sobre minuto y bajo el estímulo de la secretina este va a estar incrementado hasta 4 mililitros sobre minuto, llevando así un número pues bastante impresionante de hasta 2.5 litros al día de liberación del el jugo pancreático, en donde vamos a tener que saber nosotros que de igual manera el estímulo de secretina va a producir cierto efecto en cuanto a la concentración de los productos que libera este. En la imagen de la derecha, nosotros podemos observar cómo mayores concentraciones de la hormona secretina van a prácticamente invertir la concentración de bicarbonato sobre cloro. Podemos observar que concentraciones mínimas van a tener una cantidad de cloro superior en contraste al bicarbonato, mientras que una concentración elevada de secretina en el plasma van a estar relacionados con una mayor concentración de bicarbonato y con una menor de cloro. Esta particularidad de estos componentes se teoriza que pueden ocurrir debido a que la asociación entre ya sea bicarbonato de sodio o cloruro de sodio, la disociación y asociación que ocurriría en este nivel del duodeno permitiría una mejor superficie de trabajo para las enzimas pancreáticas sobre los alimentos, permitiendo así una digestión bastante más efectiva al momento de la entrada pues prácticamente al intestino delgado de los alimentos. De igual manera, los mecanismos que van a activar la liberación de estos jugo pancreático va a ser a partir de la activación de la adenilato ciclasa y el incremento del AMP cíclico, así como las señales de acetilcolina, que de igual manera van a manipular pues, las señales de calcio intracelular, produciendo así un estado favorable que permita un adhesivamente. Con respecto a los componentes orgánicos, vamos a observar que estos van a consistir principalmente en las proenzimas y enzimas que hace dentro del páncreas amplia, que tienen la característica de que técnicamente estas también podrían digerir el propio páncreas. Esta cualidad que tiene el páncreas para poder alojar estas enzimas es bastante impresionante y es prácticamente lo que llamó mucho la atención de anatomistas e historiadores de la anatomía prácticamente desde los tiempos de Vesalio, en donde podemos observar nosotros el tripsinógeno, al quimiotripsinógeno, particularmente estas son proteasas bastante efectivas. Las enzimas digestivas se pueden dividir en 4 grupos, que serían las amilasas, las lipasas, las proteasas y en menor medida también tenemos a las nucleasas. Recordemos que técnicamente parte del contenido nutricio que nosotros también tenemos, pues de alguna manera también son los ácidos nucleicos de vegetales y de animales que nosotros consumimos. Por ello la radical importancia de poseer nucleasas que realmente no se menciona mucho en el proceso de la alimentación. De igual manera, uno de los factores de liberación, perdón, un factor inhibidor de tripsina es constantemente liberado y, pues esto no permite que la tripsina no se activa dentro del páncreas y se produzca el consumo de este mismo, evitando así trastornos como lo es la pancreatitis. La forma de proenzima
permite que ésta no tenga actividad dentro del páncreas de igual manera en conjunto con este factor inhibidor de la tripsina pancreática. Y hablando un poco acerca de, pues particularmente la función de todos estos tipos de enzimas, en primer lugar vamos a tener a las amilasas, los cuales son producidas tanto en el páncreas como en las glándulas salivales. Estas dos enzimas contienen funciones similares, sin embargo su aspecto físico cambia en peso molecular, el contenido de carbohidratos y la movilidad electroforética. Estas amilasas funcionan a partir de la hidrólisis de los enlaces 1 a 4 glucósidos en todas las uniones entre el carbono 1 y el oxígeno, tal y como se puede observar acá en el diagrama. Es prácticamente, creo que esto lo vimos en bioquímica, en donde pues aquí en esta imagen podemos observar la actividad de la amilasa, que va a tener como principales productos alfa-dextrinas, maltotriosa y maltasa. Estas posteriormente van a poder ser absorbidas en el borde en cepillo del intestino. Y de igual manera se dice que gran parte de este proceso puede ocurrir desde el nivel de las glándulas salivales, es decir, al inicio de la digestión. Sin embargo, el componente pancreático es el que termina de realizar efectivamente este tipo de función, produciéndose una efectiva digestión de los hidratos de carbono. Las lipasas van a ser principalmente la lipasa, fosfolipasa A2 y la carboxilesterasa. El mecanismo de la lipasa pancreática va a consistir en la hidrólisis, la cual pues prácticamente va a actuar a nivel del contacto entre el agua y el aceite propio de la molécula de aceite que estamos consumiendo. Y pues ese donde se donde se realiza efectivamente la hidrólisis. Para poder realizar la hidrólisis se tiene que, de manera efectiva, se tiene que contar con la emulsión de los ácidos biliares, los cuales permiten mejorar la superficie de acción de esta enzima. En segundo lugar, la fosfolipasa A2 va a tener como acción una disociación que va a catalizar una hidrólisis en el enlace de éster de los ácidos grasos y que va a tener como productos pues un ácido graso libre que podemos ver en color verde, así como la lisofosfatidilcolina. Finalmente tenemos la carboxilesterasa, que realmente tiene una amplia especificidad para los enlaces de colesterol, de vitaminas, triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. Las proteasas, finalmente, pues estas tienen una función, al menos en la bibliografía descrita de manera bastante concisa, que van a encargarse de la destrucción de los enlaces de proteínas hasta llevarlas a péptidos, como se puede ver de manera un poco esquemática en la imagen. Y principalmente vamos a tener lo que son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. Sus funciones van a ser similares, sin embargo está muy bien definido que no son aleatorias y que la concentración de las distintas enzimas liberadas es cuantificado de manera efectiva dependiendo de los aminoácidos consumidos y disociados que se pueden medir al momento de la liberación de este. Particularmente son pues los aminoácidos esenciales, y esto deja en evidencia que no es aleatoria la liberación de estas proteasas. Pues por ello que pues, se menciona que solo los determinados aminoácidos se pueden medir en la luz mediante la digestión. Las funciones de todas estas proteasas, como les comentaba, son similares. Sin embargo, una característica pues bastante evidente es que bases de carbono y enlaces en conjunto con los péptidos, es decir, a nivel del grupo carboxilo pues estas uniones entre aminoácidos. Y de mi parte eso es todo, los dejo con mis compañeros
que van a describir los procesos de síntesis, regulación y pues pruebas que permiten medir las enzimas pancreáticas. Bueno, complementando con lo que acaba de exponer mi compañero, vamos a hablar un poco de la síntesis de enzimas digestivas y de su transporte. La siguiente, por favor. Ok. Primeramente tenemos que hacer una introducción tanto a nivel molecular para poder entender esta síntesis de enzimas digestivas. En este caso, vemos que el principal sitio de síntesis digestivas va a ser el retículo plasmático rugoso. Es importante también definir que las proteínas sintetizadas pueden ser sometidas a modificaciones en este retículo. Es también de suma importancia decir también que aquí es donde se van a hacer los enlaces disulfuro, la fosforilación, la sulfatación y la glucolización. Esto con el fin de que estas enzimas puedan ser funcionales y con lo consiguiente puedan ejercer su efecto en la digestión gástrica. También tenemos que ver que estos cambios culminan con estructuras terciarias y cuaternarias de la proteína. Y es importante mencionar que una vez sintetizada la enzima digestiva en particular en el retículo endoplasmático, pues se va a transportar a través de una serie de mecanismos que la célula va a ejecutar para que se transporte al complejo de Golgi. Y una vez aquí, pues va a producir su glucosilación y su concentración, es decir, va a aumentar, además de dirigir la proteína hacia distintos compartimentos celulares. Esto con el fin de poder activar la enzima y que ejerza su efecto sobre el estómago. Y por último, la secreción de enzimas digestivas tiene lugar por exocitosis, correspondiente al desplazamiento de un gránulo hacia la superficie apical, es decir, que estas enzimas pues van a tener un mecanismo de exocitosis en la célula para que puedan ejercer su efecto. La siguiente, por favor. Ok. Hablando un poco de la regularización de la síntesis de proteínas, hay que recalcar primeramente que en las enzimas pancreáticas se intervienen mucho los genes. En este caso, hablando específicamente de la amilasa, la quimiotripsina y la elastasa, que van a ser las principales enzimas digestivas. Y estos van a contener regiones de amplificación que se denominan en particularmente elementos de consenso pancreático o ESP, que estos son los que van a interactuar más que nada para la activación de estas enzimas. Tenemos también que mencionar que un factor de transcripción como es el PTF1 es el que va a actuar en el páncreas exócrino a través de la estimulación de estas enzimas, las enzimas digestivas, y pues su función va a ser que se una a esta región y resulta fundamentalmente para la expresión de estas enzimas. En pocas palabras, el factor de transcripción PTF1 va a hacer que estas enzimas se activen principalmente en la región exócrina para que puedan ejercer su capacidad en la digestión gástrica. También tenemos que recordar que como esta enzima, la PTF1, va a actuar sobre la activación de dichas enzimas, pues esta va a representar un factor regulador de las enzimas digestivas, es decir, que si se carece de este factor de transcripción, pues obviamente va a haber una alteración a nivel de la secreción de estas enzimas importantes. También hay que recalcar que la velocidad va a estar modificada dependiendo de la velocidad de secreción de las enzimas digestivas va a estar modificada dependiendo de la ingesta dietética, es decir, dependiendo qué alimentos consuma el paciente, va a depender la secreción de dichas enzimas digestivas. La siguiente, por favor. Ok. Hablando un poco de la fisiología orgánica, enfocándonos más que nada en la secreción interdigestiva, como su nombre indica, este va a ser un patrón de secreción pancreático que va a ser cíclico y sigue el patrón del complejo mioeléctrico migratorio, es decir, que va a ser
va a ser satisfacida por estímulos que vienen del sistema nervioso central, y estos patrones se repiten cada 60 a 120 minutos, es decir, va a ser cíclico, como su nombre lo indica, y va a tener una media de 70 por minutos. Además, tenemos que recordar que la secreción de enzimas pancreáticas produce un aumento de la secreción de bicarbonato y bilis. Y esto va a ser pues secundario a una concentración parcial de la vesícula hacia el duodeno. Recordemos que pues también el bicarbonato y la bilis van a ayudar a la digestión, a la digestión de los alimentos, y más frecuentemente la bilis se va a aumentar a cantidades exuberantes cuando la persona o el paciente ingiere contenido, ingiere muchas grasas en la comida que consume a diario. Y tenemos también tanto la motilina como el polipéptido pancreático participa en la regulación de los complejos mioeléctricos migratorios. También, si recordamos un poco de la fisiología gástrica, recordamos que la motilina pues es una hormona importante para poder promover la motilidad gástrica, y con lo consiguiente las ondas peristálticas tanto del cuerpo gástrico como de las diferentes secciones, para poder que el alimento pueda avanzar y digerirse. La siguiente, por favor. Hablando un poco de la secreción digestiva, es importante recalcar que, como vimos en clases anteriores, la fase digestiva se divide en cefálica, gástrica e intestinal. Esto dependiendo tanto de estímulos que ejerce el sistema nervioso central como el sistema gástrico. Entonces tenemos que, al igual que las secreciones gástricas, las secreciones exócrinas pancreáticas también se van a dividir en cefálica, gástrica e intestinal, y van a ir en concordancia o en armonía junto con las fases cefálica, gástrica e intestinal del tracto del estómago, vaya. En este caso va a estar influenciada prácticamente por los nervios vagos, que van a intervenir en la fase cefálica de la secreción exócrina, pues va a ser el nervio principal que va a estimular la secreción pancreática de las enzimas que hemos comentado a lo largo de la presentación. Cabe recalcar que la fase gástrica de la secreción pancreática, como he dicho, se debe a estímulos de los alimentos que actúan sobre el estómago. Lo principal que va a estimular ello va a ser la distensión gástrica, y esto es importante mencionarlo porque al ingerir los alimentos va a haber una distensión gástrica, y pues esto va a ocasionar que se libere la secreción enzimática del páncreas, y también posterior a ello el agua y bicarbonato para continuar la digestión. Y si vemos en la imagen de la derecha podemos ver los diferentes pasos o diferentes cosas que concretan cada fase. En este caso, pues vemos que pues la cefálica, al estar hambrientos y al ver a través de los neuroreceptores los alimentos, pues obviamente el sistema nervioso central va a dar un estímulo al sistema gastrointestinal para que pueda empezar la secreción de estas enzimas gástricas, de estos reflejos, para que pues se prepare, ¿no?, a ingerir el alimento. La siguiente, por favor. Hablando un poco de la secreción gástrica, continuando con la secreción gástrica, hablaremos un poco de la fase intestinal, que esta va a ser la última fase, también en el páncreas exócrino. Y pues esta se va a iniciar con el quimo penetra por primera vez en el intestino delgado, que procede del estómago y viene mediado por las hormonas y por los reflejos vasovagales. Estas hormonas liberadas en la pared gástrica en el momento de la digestión por el ácido clorhídrico que se localiza en el estómago. También es importante decir que durante la fase intestinal, la secreción de enzimas digestivas viene mediada por los ácidos grasos intraluminales, los monoglicéridos, los péptidos, los aminoácidos y la glucosa. Como les decía, dependiendo qué es lo que el paciente consuma en su alimentación diaria, y de los factores que contengan tanto grasa, carbohidratos, proteínas, en una proporción mayor en cada una de estos tres principales
nutrientes, pues obviamente es el que se va a manifestar, va a dar la pauta para el tipo de secreción de enzimas que va a estimular el páncreas hacia el estómago. Es importante también mencionar que la colecistocinina es el principal mediador humoral de la secreción enzimática, que es estimulada por el alimento durante la fase intestinal. Durante la fase intestinal, la colecistocinina va a ser la que mayor se va a secretar y va a inducir a este proceso de digestión, que como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos que pues la fase intestinal se va a iniciar con el proceso de digestión al llegar al intestino delgado. Una vez que el quimo llegue a esta parte, pues se va a iniciar este proceso. Y va a estar regulada por dos principales: la regulación neural, que va a ocasionar distensión del duodeno, provocando reflejo enterogástrico y ello provocando reflejos enviados hacia el bulbo raquídeo, con lo cual se inhibe el sistema parasimpático. Esto con el objetivo de poder continuar la digestión, y se activa el sistema simpático. Pero lo importante aquí es la regulación hormonal, que como vimos va a estar a cargo del páncreas, en el cual la principal hormona que se va a liberar va a ser la colecistocinina, y esta va a ser secretada en las criptas de Leukenberg, que como vemos va a ser parte del epitelio del intestino delgado, y su principal función va a ser la estimulación de secreción de jugo pancreático y liberación de bilis. Y dependiendo de cada nutriente que encontramos en los alimentos, pues va a funcionar de diferente forma. Y también la liberación de secretina, que esta va a ser secretada por las células S, y esto va a ocasionar una estimulación de la secreción de bilis rico en bicarbonato. Con ello poder emulsificar las grasas, poder digerirlas, y no tener problemas de reflujo gástrico o alguna otra patología que se pueda precisar por el aumento de grasas en la digestión. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Bueno, yo le voy a hablar acerca de lo que es la regulación por retroalimentación. En algunas personas, en la mayoría de personas, lo que es la derivación de jugo pancreático del intestino se traduce en lo que es un aumento de lo que es la secreción pancreática. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente la secreción de enzimas va a aumentar o viene mediada por lo que es el incremento de colecistocinina que está circulando. Entonces, un aumento de lo que es la colecistocinina, como lo de la secreción enzimática, nos va a traducir en esto. ¿Qué vamos a decir? Que cuando hay un aumento de colecistocinina, vamos a ver que hay un aumento de enzimas. La única que puede inhibir lo que es esta colecistocinina va a ser lo que es la tripsina. Generalmente, tras la ingesta de tripsina, queda libre e inhibe la liberación de lo que es la colecistocinina y la secreción de enzimas. Ahora bien, vamos a tener que generalmente hay una teoría de que cuando consumimos alimentos, la tripsina va a estar ocupada con las proteínas. Entonces, la colecistocinina empieza a aumentar y hay un aumento, por ende, de lo que son las enzimas. Ahora, esta colecistocinina se va a ser dada por principalmente dos factores, que es el péptido monitor y el factor liberador de colecistocinina luminal. Estos van a estimular a lo que son las células enteroendocrinas, que posteriormente llevarán a la liberación de la colecistocinina en la sangre. Siguiente, por favor. Ok, les voy a hablar un poco sobre las pruebas de función secretora pancreática. Bueno, en lo que ha pasado del tiempo se han desarrollado diversas pruebas para medir lo que es la función secretora del páncreas y poder diagnosticar igual de esta manera algunos trastornos, ya sea como pancreatitis crónica, el cáncer de páncreas, la pancreatitis aguda. Y las pruebas funcionales se incluyen dentro de dos categorías generales que vamos a dividir, que son, aquí vamos a ver, aquí estamos viendo lo que son las pruebas directas de la función secretora pancreática, y vamos a tener las pruebas indirectas de la función secretora pancreática. Las directas van a ser principalmente, en estas se van a recoger las secreciones del páncreas, la inducción de secretagogos. Y en las indirectas se van a medir lo que son las enzimas pancreáticas en las muestras duodenales tras la ingesta de lo que son los nutrientes.
Bueno, vamos a iniciar con lo que son las pruebas directas, que en las pruebas directas, estas van a ser más que nada un patrón de referencia para medir la función pancreática. Estas van a ser estimuladas ya sea por lo que son la colestocinina o la secretina, o actualmente se está utilizando ambas, mencionaba la bibliografía, que es una prueba más eficaz. Para esto se va a tener que intubar una parte del intestino. Esto generalmente para que nos permita medir rápidamente y bien lo que es el volumen y la secreción de bicarbonato por lo que es el páncreas. Aquí hay uno de los factores que pueden alterar también lo que es esta prueba directa. Vamos a ver que es el pH bajo, que tiende a alterar la actividad de lo que es la parte enzimática del páncreas. Aquí vamos a ver la prueba de comida de Lund, que esta es una prueba en la que se va a ingerir lo que es 300 miligramos de grasa. En estos 300 miligramos de grasa ya puede ser leche seca, aceite vegetal, dextrosa, y posteriormente se va a aspirar las muestras en el duodeno intubado. Bueno, esta medida de JC. Casi no se escucha, doctora. ¿Qué pasó? Te saltaste las... Mentira, ahí está. Es que ahí están las indirectas. Esta es. Bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de lo que son las pruebas, que las pruebas van a venir siendo lo que es la secretina, la colestocinina y la combinación de ambas, como les había hablado anteriormente, que generalmente estas se van a medir, se va a inducir lo que es la secretina. Generalmente para la secretina se va a colocar lo que son 0.2 microgramos y se va a estar inyectando cada minuto. Posteriormente se empiezan a recopilar durante 1 hora, cada 15 minutos, lo que son este tipo de hormonas. La secretina, como dice, va a ser mediada por volumen y la secreción de lo que es el HCO3, y hacia los duodénatros la inyección de lo que es la secretina que les acabo de decir, que son 0,2 microgramos. Posteriormente, la colestocinina, se van a inyectar lo que son 40 nanogramos por kilogramo de peso cada hora. Igual se va a hacer una recolección cada hora, y estas medidas de la representación a nivel duodenal se van a checar principalmente lo que son las enzimas amilasa, tripsina, quimiotripsina, lipasa, para verificar, y ya la que es la estimulación de ambas, que es la secretina y la colestocinina, vamos a ver que van a estar mediadas por volumen y la secreción otra vez de lo que es el bicarbonato, y igual después de la inyección vamos a empezar a recolectar la muestra. La más sensible de todas y las que se utilizaba actualmente, según la bibliografía, era la mezcla de ambas enzimas. ¿Qué es el problema de estas pruebas indirectas? Que vamos a tener que las desventajas, la desventaja principal va a ser lo que es la intubación duodenal, que ya es una parte más invasiva del procedimiento a comparación de lo que vamos a ver en las pruebas indirectas. Y bueno, algunas referencias, por así decirlo, es que la colestocinina principalmente nos va a ayudar a medir lo que es la pancreatitis aguda. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos con las pruebas indirectas. Vamos a iniciar con la prueba de comida de Lund, que como les había dicho, esta prueba de comida se van a ingerir lo que son los 300 mililitros de grasa, que generalmente van a constar de lo que son leche seca, aceite vegetal y dextrosa, para posteriormente hacer una aspiración del duodeno. Esta nos va a servir para medir lo que es la concentración duodenal de lo que es la tripsina tras la ingesta de lo que les había mencionado, y no se necesita ningún tipo de administración de hormonas. Bueno, el problema de esta es la detención de la disfunción pancreática exócrina moderada. Generalmente vamos a ver que podemos tener un uso limitado de esta parte. Y vamos a tener, aparte, las pruebas directas sin endoscopía, que
las principales van a ser la grasa fecal y la quimiotripsina fecal. Las que están divididas hacia abajo por las rayitas son pruebas que se consideran que se pueden hacer, pero más como apoyo. Entonces, vamos a tener en la prueba de grasas de heces, que vamos a recoger lo que son las heces en 72 horas, en las que el sujeto va a ingerir su dieta normal de grasas, que van a ser de 70 a 100 gramos por día de grasa, y ese es un excelente método para diagnosticar lo que es la estatorrea. La medida de estas grasas se van a estar midiendo igual durante 24 horas y va a permitir una medida cuantitativa de lo que es la estatorrea. El problema de esta, más que nada, es la detección de la disfunción pancreática exócrina grave, que nos va a costar un poquito más. Y lo que es la quimiotripsina fecal, aquí vamos a checar que se van a medir principalmente, estas van a ir juntas, la quimiotripsina fecal y lo que es la elastasa 1 fecal. Y en lo que es la quimiotripsina, esta es una prueba que se ha empleado durante mucho tiempo, y generalmente esta sirve para diagnosticar lo que es la insuficiencia pancreática en pacientes que tienen fibrosis quística. No necesitamos intravenosas, sondas o administración igual de sustratos orales, y es insensible para la detección de disfunción leve o moderada de pancreática. En lo que es la elastasa 1 fecal, esta, como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar principalmente en lo que son las heces que se van a estar verificando. Y ya en otras pruebas entraría lo que es la NBT-PAVA y la fluorescinina dilurato, que ya van a ser ingestas orales de estas sustancias que estoy mencionando en la comida, y van a permitir de manera sencilla de medir la disfunción grave pancreática. Su problema va a ser que no detecta la disfunción leve y moderada, al igual que las anteriores, y los resultados pueden ser patológicos en lo que es la enfermedad mucosa del intestino delgado. Siguiente, por favor. ¿Ya terminaste, doctora? Sí, doctor. ¿Van a dar algo más, Rodríguez? Sí, doctor, ya sería fisiología del páncreas endocrino y con eso concluiríamos los temas. ¿Lo van a dar una vez para ir avanzando? Sí, sí, sí. Dale, Rodríguez. ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Yeah. Ok, ok, bueno, vamos a comenzar, y ya para terminar, pues vamos a hablar un poco de lo que es el páncreas endocrino. Y bueno, ¿qué va a incluir el páncreas endocrino? Pues va a incluir, vamos a ver, nomás para repaso, pues el tipo de, el páncreas cuenta de dos tejidos, que van a ser los ácidos, que van a encargarse principalmente de la función exógena, y en cuanto a la función endocrina, pues van a ser los islotes de Langerhans. Estos pues se van a encontrar entre los acinos, y estos van a estar compuestos de 4 principales tipos de células, que van a ser las células alfa, en un 25% aproximadamente, las células betas, que se van a encontrar en un 60%, las células delta en un 10%, y las células PP, que van a secretar polipéptido pancreático, pues se van a encontrar en aproximadamente un 5 o un 2%. Aquí vamos a recordar, pues las células alfa se van a encargar de lo que es la secreción de glucagón, perdón. Las células beta, pues se van a encargar de lo que es la secreción de insulina y amilina. Y las células delta se van a encargar de lo que es la secreción de somatostatina. Ok, avanzando con lo que es la insulina, pues sus efectos, pues esto vamos a encontrar que fue aislada en 1922 por Beighton Inves, y bueno, pues, una vez que esta se aisló, pues cambió mucho lo que fue el pronóstico para los pacientes diabéticos, ya que pues este dejó de ser sombrío, ¿no? Era una enfermedad mortal, y pues su descubrimiento y su aislamiento pues cambió bastante su pronóstico. Y pues es una molécula que se asocia mucho a lo que es la abundancia de la energía, puesto que sus funciones tienen que ver mucho con lo que es el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos, pues influye en todo eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entre esa estructura vamos a encontrar que es una
Es una proteína pequeña, no es muy grande, tiene aproximadamente un peso, nada más como dato, de 5.800 Daltons. Se va a componer de dos cadenas de aminoácidos que van a estar unidas entre sí por puentes disulfuro y se va a sintetizar, pues, como les mencionaba, en lo que es las células beta, con la maquinaria habitual para la que es la síntesis. Se introduce el ARN, y se transcribe por el ARN, por los ribosomas. Y pues este va a dar primeramente lo que es la preproinsulina, que va a ser el primer producto de su síntesis. Posteriormente se va a ser modificado en lo que es el retículo endoplasmático, se va a formar lo que es la proinsulina. Eh, Aquí podemos tener que son moléculas, hasta aquí son moléculas muy pesadas, de más de 9.000 Dalton, ambas. Y, y bueno, este proinsulina pues va a consistir de 3 péptidos, que va a ser la cadena A, que va a ser la que vamos a ver en color naranja, la cadena B, que va a ser la que vemos en color negro, y la cadena C, que pues va a ser el péptido C al final de cuentas, ¿no? Estos van a ser unidos por péptidos de unión, que también van a ser el péptido C, y pues estos van a ser excretados por exocitosis de manera equivalente, puesto que por cada molécula de insulina pues viene un péptido C, ¿no? Eh, mm, y bueno, en cuanto a este va a ser en cuanto a se va a liberar pues cuando hay una los niveles de glucemia en sangre son altos, y pues como les mencionaba, se va a liberar a nivel de cantidad con péptido C mediante lo que es el proceso de exocitosis. En cuanto a su receptor, pues vamos a tener que este es un tipo de receptor unido a enzima, mediante el cual va a actuar en las demás células del cuerpo. Este tipo de enzima pues va a ser una tirosina sinasa más que nada. Su receptor pues va a ser, va a ser un receptor unido a proteínas, como les mencionaba, formado de dos unidades, dos alfa y dos beta. Las betas son las que van a atravesar la membrana y van a estar unidas a lo que es su enzima. Una vez que estos receptores se activa, que la molécula de insulina se une a lo que es el receptor alfa, pues este va a crear un cambio conformacional, haciendo que las unidades beta se autofosforilen entre ellas y pueden activar a lo que es la tirosina sinasa, lo cual va a llevar a la fosforilación dentro de las células de sustratos de receptor de insulina, pues van a llevar a cabo pues toda la maquinaria y se van a encargar de sus efectos, ¿no? Fosforilando enzimas para que para que la insulina pues cumpla ese efecto. Y bueno, vamos a tener que, ¿cómo se va a liberar la insulina? Bueno, vamos a tener que esta pues va a ser principalmente por los niveles de glucemia en la sangre. Una vez que cuando estos niveles de glucemia se elevan, vamos a tener que las células pancreáticas van a tener un receptor de GLUT1, me parece. Y bueno, estos la entrada de glucosa en la célula, en las células beta, pues va a aumentar. Y esta pues va a ser rápidamente fosforilada por la fosfocinasa. Y bueno, esta va a empezar, va a entrar a lo que va a ser transformada en ATP. Este exceso de ATP pues va a inhibir lo que son los canales de sodio, digo, de potasio, sensibles a ATP, lo cual va a causar una despolarización de la célula y va a permitir lo que es la entrada de calcio. La entrada de calcio, entre muchas de sus funciones en las células, pues va a ayudar con lo que es la exocitosis. Entonces, esta entrada de calcio pues va a activar una cadena de reacciones que van a llevar a la exocitosis de lo que son las moléculas de insulina, para que estas sean liberadas en la circulación. Es a grandes rasgos, más o menos, como es el procedimiento. ¿Y qué efectos va a tener la insulina sobre el metabolismo? Bueno, en cuanto a los hidratos de carbono, pues va a aumentar lo que es su captación y metabolismo en el músculo. Y va a ser principal, ya que pues principalmente el músculo es poco sensible, el reposo es muy poco sensible a lo que es la insulina y va a depender principalmente de ácidos grasos. Sin embargo, pues van a haber situaciones en las que se va a volver más sensible a lo que es la glucosa y va a ser con el ejercicio intenso y la comida. El ejercicio intenso pues va a provocar que hay una translocación de transportadores GLUT4 a la membrana celular, y esto pues va a permitir lo que sea que se facilite la difusión de glucosa hacia la célula. Y en el segundo caso, que va a ser en las comidas, pues en esta fase, pues obviamente cuando la concentración sanguínea de glucosa se va a elevar, y al secretar la insulina del páncreas, pues esta insulina que va a estar va igual a favorecer lo que es la difusión de la glucosa hacia lo que es el tejido muscular. Otro efecto, pues ya que el músculo
si cuando esto sucede que después de las comidas el músculo no consume toda esta glucosa extra que está ingresando ahí, bueno, esta se va a ser transformada en glucógeno para ser almacenado y este va a ser hasta un 2 o 3% de la concentración, lo que va a quedar en el músculo. Y pues este principalmente lo va a utilizar pues para lo que son los movimientos rápidos de acción intensa, que va a ser principalmente el uso que va a tener el glucógeno dentro de la musculatura. Y bueno, que va a facilitar también lo que es la captación, almacenamiento y utilización por el hígado, puesto que en el hígado pues cuando ya no se dispone de alimento, pues el hígado es el que va a ayudar a lo que es el mantenimiento de la glucemia, cuando después de un tiempo que ya no se ha consumido alimentos y la glucemia va a empezar a descender. Vamos a tener que la secreción de insulina va a disminuir y va a elevar el glucógeno, y el glucógeno hepático se va a comenzar a transformar en glucosa para que este sea liberado y los niveles se mantengan. La insulina pues va a facilitar la captación, ¿no? Para que los depósitos de glucosa en el hígado pues se llenen de nuevo, convertidos en glucógeno, mediante varios procesos. Van a activar lo que es la fosforilasa hepática, que esta pues va a ser esta va a ser la que se va a encargar de la degradación del glucógeno hepático a glucosa, y pues su inactivación pues va a permitir que la degradación de glucógeno se detenga, ujú, para que pues los hepatocitos no sigan degradando glucógeno, ¿no? Va a aumentar la captación de glucosa, porque va a activar también lo que es la enzima, la glucosinasa, para que para que la glucosa quede atrapada dentro de los hepatocitos, y pues esto puede activar también lo que es la glucógeno sintetasa, que se va a encargar de la síntesis de glucógeno, ¿no? Una vez que la insulina ya está atrapada por la actividad de la enzima glucosinasa, pues con la glucógeno sintetasa, pues esta va a ser transformada en glucógeno para que se pueda almacenar. El glucógeno pues va a aumentar hasta aproximadamente un 5 a 6% de lo que es la masa hepática, en cuanto a su almacenamiento. También el glucógeno pues va a ser liberado, entre las comidas, pues va a ser liberado, ¿no? Por forma de insulina. También va a favorecer lo que es la conversión del exceso de glucosa a lo que es los ácidos grasos, y va a inhibir la gluconeogenia hepática. Bueno, la cantidad de glucosa que va a entrar al hepatocito pues es superior a la que se va a poder depositar como glucógeno, ¿no? Entonces, como otro mecanismo, pues va a ser transformar estas cantidades exageradas de glucosa pues en ácidos grasos, ¿no? Todo esto para que posteriormente estos ácidos grasos sean transportados en la sangre y en el tejido adiposo sean almacenados como triacilgliceroles. También va a inhibir la gluconeogenia hepática, pues con ello vamos a tener que, entre sus procesos, va a inhibir también lo que es la entrada, el flujo de lo que son aminoácidos para la gluconeogenia en los demás tejidos, para que pues esto no haya menos sustrato para lo que es la gluconeogénesis, y así también pues se detenga. Vamos a tener que también va a tener un efecto sobre lo que son la síntesis y depósitos de lípidos, como les mencionaba, puesto que los ácidos grasos que se sintetizan pues van a ser transportados por medio de kilomicrones a lo que es y principalmente en lipoproteínas de baja densidad hacia los hepatocitos, pues para que aquí se deposite como eso lo transforme para depositarlo como triacilglicéridos, y también va a intervenir en lo que es la síntesis y depósito de las proteínas, puesto que, como les mencionaba, va a inhibir lo que es la salida de aminoácidos, en algunas funciones, de lo que es la célula, y pues para que haya más, va a permitir pues que haya más una mayor concentración de estos dentro de la célula. Y pues va a estimular también lo que es la síntesis de proteínas, para que, de tal manera que va a actuar ¿cómo se llama? Promoviendo la síntesis de proteínas y la traducción transcripción, perdón, de ARN, para que posteriormente haya la traducción. Y pues va a formar va a actuar en conjunto con la hormona de crecimiento para poder promover lo que es de manera sinérgica junto con Bueno, vamos a tener también como otra enzima, pues va a ser lo que es el glucagón.
Esta pues va a tener funciones que van a ser opuestas a las de la insulina prácticamente. Es una hormona que se secreta por las células alfa de los islotes del Langerhans, y cuando disminuye la leucemia, pues este va a aumentar, ¿no? Su efecto más importante pues va a consistir, ¿no?, en lo que es la elevación de la concentración de glucosa sanguínea, que pues va a ser un efecto secundario a lo que es la insulina, ¿no? Es un polipéptido grande, peso bastante grande, más grande que lo que es la insulina, y va a estar compuesto por 29 aminoácidos, ¿no? Sus efectos sobre el metabolismo, bueno, vamos a tener que sus principales efectos pues van a ser la degradación del glucógeno hepático, glucogenólisis, un aumento de la gluconeogenia hepática. Estos, pues como les mencionaba, pues van a aumentar la disponibilidad de glucosa para que los demás órganos lo puedan utilizar. Pues su principal efecto pues va a ser ¿no? Provocar la glucogenólisis en el hepatocito. Y pues esto va a permitir que estos niveles aumenten, ¿no? La gluconeogenia pues va a ser también otro de esas funciones. Va a provocar la hiperglucemia. Y entre esos otros efectos vamos a tener que también va a estimular la lipasa de las células adiposas. Esto para que haya una liberación también de ácidos grasos desde aquí y estos estén disponibles como sustrato para el demás tejido corporal. Y algunos efectos que tienen también en concentraciones altas, se mencionaba, pues que va a contribuir cuando sus concentraciones son altas a lo que es la contracción cardíaca, pues va a favorecer esta, va a aumentar el flujo sanguíneo también en algunos tejidos. Uno de ellos pues va a ser en los riñones, favorecer lo que es la secreción biliar y va a inhibir lo que es la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Pero estos efectos pues ya no son tan importantes, puesto que sus concentraciones tienen que ser muy elevadas y sostenidas por bastante tiempo para que estos efectos se den. Como mencionaba, pues su principal efecto va a ser activar la glucogenólisis, ya que pues va a activar una cascada de señalización. Va a utilizar un segundo mensajero pues para fosforilar enzimas que van a pues degradar todo lo que es el glucógeno. Va a inhibir también lo que es va a aumentar lo que es el nivel de los aminoácidos en la sangre. Bueno, uno de los efectos, de los reguladores van a ser la hipoglucemia, ya que la hiperglucemia va a inhibir la secreción de glucagón y la hipoglucemia pues va a aumentar, ¿no? Los aminoácidos también, pues, si estos se incrementan en sangre, también van a estimular su secreción, y también el ejercicio pues van a estimular su secreción, ¿no? Todo para pues mantener lo que son los niveles de glucosa elevados. Y en cuanto a vamos a hablar un poquito de lo que es su secreción. Esta pues va a ser similar a lo que es la secreción de insulina, ya que los niveles bajos de glucosa en sangre pues van a hacer que disminuyan los niveles de ATP. Por lo tanto, pues estos van a bloquear lo que es la salida de potasio e igual van a permitir la entrada de calcio y sodio. Como les mencionaba, al igual que en la mayoría de las células, pues el calcio va también a ayudar a lo que es la exocitosis, ¿no? Como esto está almacenado en vesículas, pues van a ser expulsadas para lo que es su secreción. Y esto sería todo de páncreas endocrino. Bueno, Doc, ¿ya acabaste? No se escucha. Sí, doctor, ya fue el último tema. Bueno, doctores, entonces mañana nos vemos para síndrome ictérico, ¿sale?